Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11, en Estados Unidos Dominican View, Quisqueya TV, Canal Optimum 1096 y en nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN, en vivo y también diferido. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días República Dominicana, comienza Telematutino 11, bienvenidos en este martes 11 de octubre. Como siempre, ya ustedes saben que el compromiso es comentarles la actualidad para que a esta hora de la mañana usted esté informado de los temas importantes del país, de cómo vamos y algunos temas del mundo. También hoy, como cada martes, tenemos la participación de la doctora Luz Rosa Estrella, que nos refresca el programa con su segmento dedicado a la familia. Y tenemos como invitado hoy al licenciado Danilo Díaz, fue ministro de Deportes y miembro del Comité Político del PLD. No sé si todavía es delegado del partido ante la Junta Central Electoral. Sí. Permanente. Bueno, y entonces ya ustedes saben, este es el contenido. Vamos a ver cómo marchamos en este martes. Bienvenidos todos. Tenemos también una entrevista que grabamos ayer porque se nos presentó un tapón en el programa con el doctor Cales Cigales, quien es vicerrector de la Universidad de Coruña, que está en el país estableciendo acuerdos con Funglode, especialmente para cursos y posgrados, maestrías y doctorados virtuales. Señores, por otro lado, la situación en Haití sigue de mal en peor. Las turbas tiradas a las calles, destruyendo. Y como una nueva demostración de que en ese país no hay manera de establecer acuerdos, las turbas están en contra de la intervención extranjera. Pero un Senado que no existe, porque no hay Senado en Haití, si hubiera Senado hubiera un primer ministro legítimo. La tercera parte de los senadores le piden al primer ministro, que retire la solicitud de la intervención de fuerzas extranjeras. ¿Sí? La oposición haitiana no quiere la intervención multilateral porque ellos quieren que siga el desorden para seguir pescando en ríos revueltos. Bueno, Ramón, muchas opiniones encontradas en cuanto a que, bueno, primero el reclamo de que haya una intervención internacional, haya una ayuda, haya un plan. Muchos han sugerido diferentes modalidades de intervención en Haití. Hasta ahora lo que se ha logrado es que 19 países firmen una intervención que algunos, incluso locales, no están de acuerdo con ella. En Haití la situación es muy difícil y el pronóstico de cualquier tipo de intervención que se haga es reservado, según los expertos internacionales. ¿Por qué decimos esto? Porque hasta ahora no ha habido una clase política que se organice, no ha habido un empresariado ni poderes fácticos que obliguen al país a organizarse, por ejemplo, en torno a la celebración de elecciones libres. Eso no ha sido posible, no existe en Haití. Desde 1986 que cayó Duvalier, Haití ha estado dando tumbos y recordemos que hubo una intervención para reponer y retornar al poder a Jean-Bertrand Aristide. Luego del 2010, con el terremoto, la situación se puso más caótica, más precaria, la comunidad internacional no cumplió y lo que cumplió, bueno, fue saqueado por quienes gobernaban el país. El año pasado, en junio, mataron al presidente Jovenel Moïse y esto ha devenido en que las bandas tomen el control. Algunos dicen, Ramón, que esas bandas están financiadas por poderes dentro del mismo Haití, del empresariado. Si no del empresariado, por políticos, pero la situación es que ellos ya han cercado Puerto Príncipe y todo el norte de Haití es dominado por ellos. Por eso no se entiende que haya una parte de Haití, la oposición, senadores, el mismo tigueraje tirado a la calle. Claro, el tigueraje que está saqueando no le interesa que haya una pacificación. Y los que están pescando en ríos revueltos tampoco les interesa. Pero si esos continúan en esa situación, ahí va a haber un verdadero desastre humanitario porque no hay combustible, hay cólera, no hay alimentos, no hay imposibilidad de que la comunidad internacional envíe alimentos. Se habla de corredores humanitarios. Lo que no me gusta de la propuesta de los 19 países es que te insinúen lo de fortalecer la policía, pero sí, eso no hay manera de decir. Parece que por ahí va el asunto, Ramón, de fortalecimiento de la policía, pero no hay una fórmula perfecta que se pueda garantizar que cualquiera que sea el plan de intervención en Haití pueda dar resultado. El pronóstico hasta ahora, según los expertos, es reservado.
por todas las confrontaciones y no hay forma de ponerse de acuerdo, ni dentro de Haití ni fuera de Haití. Pero bien tú lo reseñas, hay una crisis generalizada, porque hay una hambruna grande, hay una falta de educación, el país está paralizado, las instituciones bancarias no existen, la diplomática no existe, es decir, los negocios saqueados y cerrados, los combustibles no tienen acceso a la población a ellos. Entonces lo que estamos hablando es de una población que está acorralada por bandas que controlan, que apuestan al desastre. ¿Cuál es la apuesta? Yo siempre me hago la misma pregunta. Bueno, mira, yo te diría, yo veo difícil una intervención militar, porque ningún país va a poner en peligro a sus ciudadanos. Sí. Entonces, por eso es que hoy Bernardo Vega te escribe y te sugiere que se maneje tipo Somalia, con drones que ataquen a los militares. Yo voy más lejos. Ahí lo que habría que meter es mercenarios que se encarguen de matar y de acabar con las bandas. Pero ya tú sabes que eso traería consecuencias. Bueno, pero peor es lo que está pasando ahora. Es decir, lo que está pasando ahora y lo que le puede costar a la República Dominicana. Crímenes, violaciones, además de todo lo anterior. Es una crisis generalizada. Algunos llamaban a Haití estado fallido, ahora dicen que es un territorio, que no llega a un estado. Lo cierto es que la República Dominicana está en medio de una situación que no puede desprenderse de ella, por tanto, somos hermanos siameses, imagínate. Y lo que anunció el presidente Dajabón está muy correcto, pero eso es insuficiente. Ayer mencionaba la palabra el ministro de Interior de que hay asentamientos ilegales y eso hay que acabarlo. El país no puede permitir que aquí haya un hoyo de Friusa, en Bávaro, en donde la policía no puede entrar. Lo dijo aquí el ministro, el director de Migración, o lo dijo en otro programa, el pasado director de Migración. Yo te mandé no a ti. No pueden entrar. Sí. Y ahí hay tráfico de drogas. Ayer decía el general retirado José Miguel Soto Jiménez, mencionó por lo menos 3 lugares en donde son exclusivamente haitianos y donde hay droga, hay de todo. Es una especie como de lugares liberados donde ya no hay población dominicana, donde no manda el Estado dominicano, sino que lo que mandan son los haitianos. Eso es de las cosas que hay que entrarle, al hoyo de Friusa hay que entrarle, deportar a los haitianos y destruir las viviendas y todo lo que hay ahí que signifique población haitiana, porque un país no puede hablar de soberanía e independencia si tiene enclaves de ilegales. Ramón, yo te mandé un video de una entrevista que le hizo María Cela Álvarez al presidente Luis Abinader. ¿Te acuerdas que te lo envié? Sí. Y lo que decía el presidente Abinader sobre los ilegales haitianos y cómo iba a resolver eso, y le puso fecha, ¿cómo fue que dijo? Menos de un año, sí. De una vez. Entonces no es posible que tengamos esta situación indefinida, porque mientras decimos una cosa, actuamos de diferente manera. Todo eso de comprar aviones, ¿tú crees que eso va a venir mañana? No, obviamente. Ahora, ¿Tú crees que parece que hubo equipos que ya están pedidos, pero bueno, lo importante es que hay una intención. No, y el presidente está preocupado. Yo no creo en las intenciones, yo creo en las acciones. Mira, el presidente está preocupado. Claro, y todo el mundo tiene que estar preocupado. Está preocupado. Pero siempre cree más en las acciones que en las intenciones. Porque si aquí hay una entrada masiva de haitianos y él dice que no va a aceptar refugiados, el costo político para el gobierno de Luis Abinader va a ser muy alto. Si aquí se meten 20,000, 30,000, 50,000 haitianos, entonces, y él está consciente. Pero eso sería de lo de menos, Ramón, porque el costo político para un partido, para un partido, el costo que tendría para el país, y el retroceso. Pero el primero en sufrir el costo político sería el presidente en un año preelectoral. Pero bueno, si nos metemos en este tema, se nos va el programa. Así es. Y hay otros temas de interés. Miren, ahí sí. En esta semana se celebra la Asamblea Anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial. En esta semana se va a definir la hoja de ruta de la humanidad. Pero desde ya ayer... ¿De la humanidad, Ramón? Sí, de la humanidad. Porque todos los países son miembros del Fondo Monetario. Y ahí es donde se van a discutir las políticas y donde se van a ver las proyecciones del Fondo Monetario y qué se va a hacer. Pero desde ya ayer, la gerente del Fondo Monetario, que se llama Kristalina Georgina, que es búlgara, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass, vaticinaron una recesión mundial, una recesión global para el próximo año. Eso es grave.
Ayer yo asistí a una interesantísima conferencia de Moisés Naim, patrocinada por el Banco de Reserva. Moisés Naim es un economista que nació en Libia, pero que se crió en Venezuela, fue director del Banco Central, ha sido funcionario del Banco Mundial, dirige uno de los centros de pensamiento más importantes, es un hombre que ha escrito muchísimos libros, y él, el panorama que él pintó fue realmente preocupante, pero él dijo que hay países sorpresa, y dice el caso de Japón, el caso de Indonesia, el caso de Grecia, que colapsó cuando la crisis financiera. Mencionó una serie de países que están teniendo un buen comportamiento económico y una baja inflación, y dijo, quizás ustedes podrían ser de los países sorpresa, porque si hay una recesión en Estados Unidos, se supone que baja el turismo, que baja la zona franca, que bajan las exportaciones, que bajan las remesas, y entonces usted cae en recesión. Y además eso tiene el tema de las altas tasas de interés. Mira, él dijo que hay un riesgo real, bueno, el Fondo Monetario y el Banco Mundial dicen que hay un riesgo real porque la deuda se ha agravado y el aumento de las tasas de interés representa una carga adicional, pero que hay una desaceleración en 3 economías claves del mundo, y esto es en la zona euro, en China y en Estados Unidos. Óigame bien, China y Estados Unidos están dentro de la tómbola de esos países. China va a caer a una tasa de crecimiento que hace 20 años que ellos no la tenían, porque China venía en 2 dígitos, bajó 1 dígito y parece que el año próximo apenas va a crecer un 2%. Es decir, el panorama que se pinta mundial es grave porque, como decía Naim ayer, bueno, si la inflación sigue, seguirán las altas tasas de interés y todo eso va a tener un impacto negativo en las diferentes economías. Y en economías como la nuestra, el costo del endeudamiento nuestro va a ser más caro. Sí, y ahí salimos en uno de los países que más bonos ha emitido, de los 3 países que más bonos ha emitido en los últimos tiempos. Pero también es que hay 70 millones de personas más en la pobreza y una importante reducción del ingreso medio. Por eso es que los países tienen que planificar muy bien, Ramón, en qué se invierte, qué se gasta, cuáles son los ingresos que va a tener, qué impacto tiene en la población las medidas que tome, cómo beneficia o cómo perjudica. Es decir, ahora hay que andar con pie de plomo, porque aunque nosotros podamos ser una de esas economías sorpresas, tenemos que tener mucho cuidado. Mira, por otro lado, ayer se vivieron momentos de tensión en la San Nicolás Penson por la explosión de una importante subestación que alimenta muchísimos circuitos y que si uno lee todos los barrios que fueron afectados o han sido afectados, hasta el Palacio Nacional, hoy se supone que se conocerá el nivel de daño en esa subestación. La subestación es clave para la distribución y para la transmisión. Hoy se sabrá de manera oficial. En Gasco, en Gasco. Eso en Gasco, en la calle San Nicolás Penson. Ay, mi madre. Se sabrá porque eso alimenta circuitos del Gran Santo Domingo, del distrito, del Gran Santo Domingo y de San Cristóbal. Pero todavía no se ha dado una versión oficial. Hoy se conocerá la magnitud del daño y qué provocó el incendio. Así es, algunas zonas como Gasco, Miraflores, Don Bosco, además del pánico que vivieron, no tienen energía eléctrica o no tenían. Y el tapón que se creó, Ramón, ahí, eso era pura bocina. No, ¿por qué? La gente desesperada con el apagón, no semáforo, tú sabes que es una zona de, sobre todo en la hora, ¿verdad? De noche Gasco es baja, pero en el día... Es que la César Nicolás Penson es una calle de desagüe, de salida entre la Tiradentes y la Máximo Gómez y hasta llegar a la Doctor Delgado. Por otro lado, señores, es increíble. El chofer que provocó el grave accidente en Bávaro, que van 4 personas fallecidas, un argentino, 2 argentinos y una peruana, y hay 6 en cuidados intensivos. Y la policía dice que él o estaba drogado o estaba ebrio. La pena máxima que él le cabe, de acuerdo a la nueva ley de tránsito, es apenas 3 años. Pero resulta que ya hay choferes protestando, que dicen que ellos van a entregar sus licencias, que iban a hacer una huelga si este señor lo someten. Pero que lo entreguen las licencias, nos haría muy bien. Mira, yo vi que el director del Intran dijo que esta persona nunca iba a volver a tener licencia de conducir. El que provoca una situación así, cualquiera puede tener un accidente y nadie quiere que mueran personas y nadie quiere que hayan accidentes.
Pero si la persona deliberadamente o irresponsablemente o estaba drogada o estaba ebria, que las dos cosas son casi iguales, eso no tiene perdón. Primero la compañía tiene que ser responsable, cómo no van a tener controles con sus choferes, con sus conductores, porque esto le hace un daño, además de la vida humana que se perdieron ahí, las vidas, el daño que le hace al mismo turismo. Las imágenes que nosotros mostramos el lunes, se veían las gomas, que parecían vejigas, las gomas del vehículo. Y además ese tipo iba lisas. Lisa, ese tipo iba a una velocidad. Es decir, ese vehículo no fue inspeccionado, no tuvo ningún rigor. Entonces, eso es lo que el Ministerio de Turismo también, que está haciendo una buena labor, aparentemente, tiene que esta experiencia lamentable tiene que involucrarse en eso. Que quienes trasladen a turistas, es más, quienes anden por la calle no deben andar, para eso se supone que hay una inspección. Bueno, es que vemos de todo. Aquí vemos vehículos que no deben estar transitando. No solamente con llantas. Como uno que provocó un tapón hace unos minutos en el túnel. Un vehículo todo estartalado, un carro público, que no deben de penetrar. Señores, finalmente el presidente dio el primer Picasso para la rehabilitación de las calles de la ciudad colonial. Ellos hablan de una inversión de 5.000 millones. Y aquí se está hablando de inversiones que no cuadran con el presupuesto. Sí, ¿de dónde va a salir ese dinero, Ramón? Bueno, en el presupuesto para el Distrito Nacional hay 7.200 millones de pesos. La mitad va para la ciudad colonial. Eso está muy bien. Pero ¿qué ocurre, señores? Que la ciudad colonial ya está... la propietaria de la ciudad colonial es el sector privado. Y dentro del sector privado es un grupo económico. Entonces, óyeme, es verdad que el país gana con una zona colonial, pero yo pienso que el sector privado debería de cantearse y producir. Sí, sobre todo en las zonas que justamente ellos son los que se benefician. Han comprado todas las propiedades. Oye, mira, cuando hicieron la Feria del Libro en la zona colonial, yo tuve la oportunidad de pasar por ahí. Y eso era un desastre lo que había ahí. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en la calle del Conde, que es peatonal, ni siquiera se tomaron la molestia de lavar, de darle un manguerazo a esa calle, y a esos tarros, y a esas fachadas? Eso con un manguerazo se resolvía y se limpiaba. Eso sí tiene que hacerlo el ayuntamiento, quien le corresponda. Pero tú te acuerdas la inversión multimillonaria que se hizo para tener esa zona colonial iluminada, adoquinada, y todas las inversiones que hicieron los pasados gobiernos. Hubo préstamos hasta del BID, del Banco Mundial. Así es. Así que ahí se ha metido una millonada. Es igual, hoy uno de los periódicos dice que en Santo Domingo Este se van a invertir 25.000 millones. Ay, mi madre. Pero es que no. Por lo menos, yo he estado estudiando el presupuesto. La inversión pública en el Gran Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, va a ser de 22.000 millones. Entonces no puede ser 25.000 millones para Santo Domingo Este. Son 7.000 millones el Distrito Nacional, 22.000 millones Santo Domingo, Montecristi 3.900, porque ahí está Bahía de Manzanillo, Santiago 3.200. Pero hay provincias, señores, que dan pena. El Ceibo, 81 millones. ¿Y mi provincia, Valverde? A ver si tiene algo ahí. Valverde. ¿Se atreve a no tener? Mira por aquí. Si tú lees ese numerito tan chiquito, yo no lo leo. Creo que 700 y pico de millones. 642.4. Pero hay provincias, por ejemplo, como San José de Ocoa, con 67 millones. Monseñor Noel, 72 millones. El Ceibo, 81 millones. El presidente va a tener muchas presiones el año que viene, porque 80 millones por una provincia, eso no da ni siquiera para contener y acera de una parte de los barrios. De repente era 64 millones. Lo de Valverde, porque no se ve bien el numerito, pero está dura la cosa. Está dura. Pero bueno, entonces tú ves que te hablan de millones. Yo digo, ¿cómo se va a invertir 26? Es más, la inversión de capital del presupuesto del año que viene son 155.000 millones. Entonces no puede haber 25.000 millones en un municipio. Parece que los periodistas oyen mal. Yo quiero pensar que los periodistas oyen 2.5 millones. No. Lo que pasa es que eso es otro tema. Vamos a dejarlo ahí, porque con Danilo Díaz tenemos muchísimas cosas que hablar de política y también del evento que va a ser este domingo, el día 16. Danilo Díaz es miembro del comité político del PLD y, si no me equivoco, es eterno delegado ante la Junta Central Electoral, o delegado hace muchísimos años.